Orden del día en el proyecto de ley venido en revisión por el que se modifican diversos artículos del Código Civil. Tengo 3 hijos, 2 varones, 1 mujer. Uno de los 2 varones es gay. ¿Qué es el lesbianismo? ¿Qué es gay? ¿Qué es bisexual? ¿Qué es transexual? Existen diferencias entre un macho y una hembra. Nos casamos hace un año, pero hace 12 que estamos juntos. Para todos ustedes, porque también colaboraron con esta ley. Y acá van a venir a llevarse a nuestros chicos. Considero que es un día histórico. Se está votando por sí al matrimonio gay o por no al matrimonio gay. Vamos a votar. ¿Quién es ese bebé? ¿Quién es ese bebé? ¿Quién es ese bebé ahí? ¿Quién es ese bebé? ¿Quién es? Martín. A mí me gustaba que fuera de esta forma, toda la vida lo quise de esta forma, toda la vida lo soñé de esta forma, y tenerlo con la mujer que quiero y que fuera de esta manera, con mis óvulos, para que fuera parte de las dos, que ella lo llevara, que fuera parte de mis genes también. Mi nombre es Marisa Pascal, tengo 41 años. Mi nombre es Pilar Cabrera, tengo 31 años. Y este es nuestro hijito Martín, de 5 meses. Nunca me vi diferente, nunca. Por eso hemos luchado por el tema de la obra social, de pedirle una fertilización asistida, como le ha pedido una pareja anterior hetero, que casualmente se llama Marisa también. Cuando yo leo que Nosva, Marisa Biuso, ganó un fallo de que la obra social le pague una fertilización, digo, yo no le veo diferencia, yo soy Marisa también. Bueno, lo voy a pedir yo también. Y ahí, bueno, nos pusimos en campaña con Pilar a buscar, bueno, abogados, hacer notas, o sea, todo lo que... todos los trámites necesarios como para que se me otorgue lo mismo que esa pareja. Soy Soledad Vallejos, trabajo en Página 12 en la sección Sociedad y cubrí el debate por el matrimonio igualitario entre 2009 y 2010. Los primeros antecedentes que hubo legislativos en Argentina referidos a una modificación del matrimonio civil son de los 90, principios a mediados de los 90. Recuerdo uno de Laura Musa, de la diputada Laura Musa. Lo que pasa es que, a diferencia de lo que iba a pasar después, se trataba de generar una suerte de contrato. No era estrictamente un matrimonio, sino un contrato que se certificaba ante escribano, con testigos, y que obligaba a quienes lo firmaban a ciertos deberes. Eso lo voy a guardar acá. Bueno, ¿y qué viste? Que está todo carísimo, que voy a ver. No sé qué vamos a comprar si seguimos así. No, que estoy mirando entre 100 y 120 más o menos, lo que dijimos con 3. Bueno, nos vamos a un PH, pero... como yo te dije. No, quiero departamento. No me gustan las PH. Pero sí nos vamos a tener que mudar de barrio, me parece, porque este barrio es muy caro. Más de Villa Urquiza no me voy. ¿Pongo Belgrano Núñez, te parece? ¿Podés poner las 3? Sí, puedo poner todos los barrios que quiera, los marcas uno por uno. Entonces pone Belgrano, Núñez, Villa Urquiza. Okay. Lo único que se suponía que íbamos a hacer era la unión civil. Y a los pocos meses de hacer la unión civil empezó la discusión de la ley. Por eso nuestros amigos nos cargan y nos dicen que somos los únicos que se casaron 2 veces con la misma persona. Sí, en 2 años. En 2 años. 2 años, 2 veces y con la misma persona. Soy Rafael Rossi, tengo 41 años. Yo soy Pablo Colina, tengo 34 años. Hace 6 años que estamos juntos y 5 meses que nos casamos. O sea, somos como compañeros y queremos seguirlo siendo y creo que nos elegimos y nos amamos el uno al otro
Y nada, estamos en el camino y queremos seguir juntos. Y ahora es una unión civil, pero si hubiese casamiento también lo haríamos. Y bueno, todo, ya ¿no? tenemos un paso que antes no tenía. Sí. A lo largo de la historia, la homosexualidad fue vista como pecado, enfermedad y delito desde diversos sectores sociales. Los gays tuvieron que esperar hasta la década del 70 la conformación de una organización que los representara. Hasta entonces, lo homosexual era una lucha individual. Es muy trascendente para nosotros que otros ámbitos se hagan partícipes de nuestros reclamos. Desde la CHA estamos peleándola hace 26 años y antes éramos nosotros solos. Y ahora mira lo que es, digamos. Mi nombre es Silvia Ausburger, fui diputada nacional por el Partido Socialista por la provincia de Santa Fe. Fui autora de una de las iniciativas que dieron origen a la Ley de Matrimonio Igualitario. El primer proyecto fue presentado por el diputado Eduardo Di Polina, también del Partido Socialista de Santa Fe en el año 2005. Yo representé ese proyecto en el año 2007, luego en el 2009 y tuvo sanción a partir de esa presentación. Algunos compañeros y compañeras del activismo de la diversidad lo van a hablar al diputado Di Polina para presentar una iniciativa. Y es Eduardo el que responde, bueno, presentemos una ley de matrimonio directamente, no sigamos con la estrategia de unión civil, ¿por qué no directamente una modificación del Código Civil? A partir de ahí se elabora el proyecto, que en su letra es muy similar a lo que finalmente se sanciona, pero básicamente es la modificación de la exigencia de la diversidad de los sexos que tenía el Código Civil para contraer matrimonio, es decir, que tenían que ser un hombre y una mujer, por las palabras de dos contrayentes. En principio, un varón y una nena sería ideal. Y si no, bueno, 2 varones o 2 nenas. En realidad es indiferente. Lo que a nosotros sí nos interesa que sean hermanitos, porque creemos que son los que menos tienen posibilidades de poder ser adoptados. Entonces sí queremos que sean hermanitos para que tengan esa posibilidad de poder seguir estando juntos y que puedan seguir su historia de vida. Sí, la verdad que sí. Soy Alejandro González, tengo 32 años. Yo soy Alberto Báez, tengo 41 años. Hace 12 que estamos juntos. Sí, nosotros estamos casados ya hace... ¿Más de un año? Más de un año que estamos casados, sí. Sí, pues fuimos los últimos en casarnos por vía legal, previa a la ley, por vía judicial. A fines ya del 2009, en realidad, comenzaron a ser ingresados acá en el Fuero los primeros expedientes de amparo en los que las personas solicitaban la autorización judicial para que pudieran ser casados en el registro civil de la ciudad de Buenos Aires. La primera decisión en este sentido fue de la jueza Gabriela Seijas. Y a mí me pareció que había como que el ambiente jurídico se había convulsionado mucho más, no por la decisión en sí, sino por el hecho de que ella decretaba la inconstitucionalidad del Código Civil. Es por eso que mi decisión, digamos, interpreta al Código Civil, diciendo, en realidad, la condición de ser persona es más relevante que la condición sexual. Entonces, que de esa forma, también vía interpretación jurídica, también el Código Civil podía llegar a contemplar la unión. Cuando iniciamos el recurso de amparo, lo pensamos en esto, en función a dar batalla a que se aprobara la ley.
como el motivo era impulsar un poco la ley también, y bueno, dijimos sí, apostamos al matrimonio, entonces empezamos con todos los trámites para hacerlo vía judicial, sabiendo que bueno, íbamos a tener una exposición y bueno, depende del tiempo que iba a salir, si es que salía también nuestro matrimonio. La mayoría de esos primeros proyectos no llegaron a lograr estado parlamentario, es decir, fueron presentados, fueron ingresados, pero no lograron que las comisiones a las que se debían girar, las comisiones de diputados o de Senado, en caso de que correspondiera al Senado, los empezara a tratar, con lo cual después de un cierto tiempo pierden estado parlamentario y en caso de que se quieran volver a tratar hay que volver a ingresarlos. Nosotros tuvimos en el año 2009 varias reuniones de la Comisión de Legislación General sin que los dos bloques mayoritarios del Frente para la Victoria y de la Unión Cívica Radical dieran quórum o tomaran posición. Y sin embargo, a partir del cambio de la composición en la Cámara, esto cambia sustancialmente. Y por lo tanto el oficialismo adopta una nueva estrategia política, hace suyas algunas reivindicaciones que hasta ese momento no había adoptado como bandera, ¿no? Soy Agustín Rossi, presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria. En febrero-marzo del año 2010, en base a una decisión política de nuestro bloque, de nuestro espacio político, nosotros tomamos la decisión de habilitar el tema de tratamiento, digamos, ¿no? Se había generado un buen debate sobre finales de diciembre del 2009, pero no habíamos llegado al recinto, nosotros todavía no teníamos tomada la decisión política y en febrero o marzo del 2010 me acuerdo que hicimos una reunión con los presidentes de los bloques, y todas las organizaciones que venían trabajando y militando a favor de la ley, y ahí empezó claramente el tratamiento, digamos, ¿no? Se empezaron a reunir las comisiones hasta llegar al recinto. La palabra el señor diputado Cucovillo. Yo me preguntaba, bueno, ¿desde dónde yo puedo hacer un aporte? La verdad que yo quiero avanzar desde mi condición de padre de un hijo gay. Ese día fue muy intenso. Yo tenía una cuestión afectiva por la cuestión propia mía, familiar. Entonces es como que tenía como algo así como una necesidad de estar. Tengo 3 hijos, 2 varones, una mujer. Uno de los 2 varones es gay. Y entiendo que es un ser humano con igualdad de derechos, igualdad de sentimientos que el resto de mis hijos. El diputado Cucovillo habla de su experiencia personal, de decir, bueno, yo tengo uno de sus hijos, es homosexual y estaba en la barra, digamos, ¿no? Y cuenta toda su experiencia como padre y todo lo que él tuvo que aprender como padre, ¿no? Fue muy fuerte porque no era un discurso, era un testimonio. No era una argumentación a favor de la ley, era alguien que testimoniaba una cantidad de cosas que nosotros hablábamos desde un lugar, pero... Nuestros discursos eran muy consensuados, y además con argumentos muy sólidos desde nuestro entender, ¿no? Pero hicimos algunos borradores con Marcos y Charlie, que es mis hijos, digamos, Marcos, mi hijo, y la pareja Charlie. Pero ese borrador terminó en la basura. Cuando llegó el momento, la verdad es que creo que no sé si dije algo de lo de borrador, y bueno, expresé lo que sabía, lo que entendía y lo que sentía. Se va a votar el dictamen de mayoría recaída en el proyecto de ley sobre modificaciones al Código Civil sobre matrimonio. Tiempo. Fueron
12 horas de debate, terminó cerca de las 3 de la madrugada. Diputados, digo, media sanción, aprobó el proyecto. Nosotros le dimos a nuestros diputados la libertad de acción, digamos, la libertad de conciencia en cuanto a cómo quería votar cada uno. Pero ciertamente la posición mía como presidente de bloque y por sobre todo la posición determinante de Néstor Kirchner como presidente del partido y como diputado nacional en ese momento fueron decisivos a la hora de lograr el número de votos necesarios para obtener la media sanción, digamos, ¿no? El proyecto fue aprobado por 126 votos positivos contra 109 negativos y 5 abstenciones, en un resultado que reveló diferencias dentro de la mayoría de los bloques en este tema. Los sectores conservadores o anti la ley como que no se habían despertado. Pensaban que esto no pasaba de una discusión. Y se dan cuenta que esto va en serio a partir de la media sanción de diputados. Y cuando reaccionan y empiezan a actuar sobre el Senado, era como ya tarde. En un escenario ubicado frente al Congreso se sucedieron los oradores y se reunió desde temprano para manifestar su postura. Decidí venir para defender el matrimonio. Somos cristianos, el hombre y la mujer la creó Dios y bueno, así debe seguir este mundo, ¿no? Porque estamos a favor de una familia con los valores que creemos que pueden dar solamente una mamá y un papá. Igual acordate que tenemos que ir a ver el departamento de la mina esta, ¿eh? La que llamé. ¿En Amenábar? Sí, ahí es más Núñez. Amenábar al 3000 y algo, 3800. Bueno, pasen, chicos. Permiso. Tenemos el baño bien terminado, con luz natural, con una muy buena ventana. Fíjense los artefactos de la marca Roca. Sí. Sí, está buena porque acá podés poner una mesa. Tranquilamente. Ahí podés poner una mesa para desayunar. Ah, mirá. Tiene dos balcones. Sí, y doble ventana. Ah, mirá qué bueno. Y esto da al bulevar, o sea que está súper abierto este departamento. Para préstamo hipotecario es Es apto. totalmente apto, las condiciones son las condiciones normales, 30% al boleto y el resto a los... Esto, lo de los préstamos hipotecarios, yo me acuerdo que, o sea, en una época también, o sea, no te preguntaban. Vos ibas a averiguar y podías sacar entre varios un préstamo hipotecario. O sea, salvo que cuando digas que somos matrimonio... No depende de las instituciones. En No, realidad, depende de las reacciones dependen de las atiendan. personas. Entonces, hasta que no sepamos quién nos toca, no sabemos si va a estar... qué sé yo. Pero igual, bueno, no sé, a mí me pasó cuando fui a averiguar por la unión civil. O sea, que la mina un poco más se muere, le agarra un ataque de histeria cuando dije que iban a ser que éramos 2 hombres, no me quería atender. Y después cuando fuimos a lo del matrimonio, era como, pedías el turno y estaba todo bien, ¿no? Hoy es el tercer día en que se debate en la Comisión de Legislación General del Senado esta temática que va a llegar al recinto el próximo 14 de julio y que ya cuenta lógicamente con la medida sanción de los diputados. Pero vamos a preguntarle a Liliana Negre de Alonso, la senadora puntana que participa del Interbloque Federal. Es la Cuando el proyecto con esta media sanción llega al Senado, tiene que llegar a la Comisión de Legislación General. Legislación General estaba presidida por la senadora Liliana Teresita Negre de Alonso, una señora que trata de llevar la agenda religiosa al Estado. La comisión es presidida por la puntana Liliana Negre de Alonso, de conocida militancia católica y contraria a la aprobación de la norma, quien sin embargo... Soy Liliana Negre de Alonso, soy senadora nacional por la provincia de San Luis, estoy casado con mi primer y único novio. Tengo 35 años de casado, tengo 3 hijas, tengo 5 nietos. Yo siempre estas leyes las he votado en contra, explicitando cuáles son mis convicciones, con mucho respeto y siempre he sido respetada, siempre en mis posiciones.
eran mucho más difíciles del Senado que de diputados. La persona que iba a estar a cargo de la comisión, que iba a hacer trabajar este texto y que iba a convocar a otros senadores, que iba a convocar debates, que tenía que preocuparse por mantenerlo en agenda y que no muriera el proyecto porque eso también era un riesgo, no estaba a favor, ya lo había declarado. Le aclaro que dejo planteada la cuestión de privilegio, pero esto lo llevo hasta las últimas consecuencias. El 6 de julio los senadores firmamos 2 dictámenes. No al matrimonio entre personas del mismo sexo y sí a la unión civil. Yo planteo una cuestión de privilegio a la senadora Negre de Alonso por haber violado la Constitución, por querer cambiar intencionalmente, ahora sí creo que es intencionalmente, en la Cámara de origen de este proyecto que vino en revisión de la Cámara de Diputados, presidente. Era un proyecto donde se recepcionaban absolutamente todos los derechos que ellos pedían. Solo había dos objeciones, ¿no? O 3. La primera era no a la adopción. La segunda cuestión era no a la fertilización asistida entre las personas del mismo sexo. Y en tercer lugar, habíamos incorporado la objeción de conciencia. Entonces habíamos puesto que aquellos oficiales del registro civil o empleados o jueces que tuvieran que casar y que quisieran hacer la objeción de conciencia podían hacerlo, las personas se iban a unir lo mismo, o sea que la ley para ellos se cumplía y dejaba afuera a las personas que no querían cumplir con este mandato. Yo la escuché, haga cumplir el reglamento. Yo sostengo que esa objeción de conciencia es propia de estados totalitarios. El funcionario público tiene que cumplir con la ley, presidente. Tiene que hacer cumplir la ley. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Veníamos a averiguar por el jardín? Sí, como no, pasen. Gracias. Hola, qué hermoso. ¿Cómo se llama? Martín. Martín no tiene todavía el apellido de las dos. O sea, el fallo salió. Y lo que pasa es que no cumplieron con la orden de la jueza. El fallo de Elena Liberatori salió con los 2 apellidos, que tienen que rectificar partida de nacimiento y DNI. Pero el gobierno de la ciudad apeló el tema de los 2 apellidos y bueno, ahora los abogados se están movilizando para que acaten la orden de la jueza, ¿no? Estas son las fichas y como te explicaba, necesito saber datos de Martín, datos de la mamá, del papá, del responsable del alumno. Bueno, sí. O sea, Exactamente. Papá no hay acá. ¿Cómo? En ese caso, vicepadre, ¿qué harían ustedes? En este caso, yo voy a anotar los datos de la mamá y los datos de la otra mamá. Exactamente. Si quieren, lo podemos ir completando. La sesión está abierta. Hay quórum. Comisión de Legislación General. Dictamen de mayoría en el proyecto de ley venido en revisión por el que se modifican diversos artículos del Código Civil respecto a incluir el matrimonio de parejas conformadas por el mismo sexo. CD 3. La reunión de plenario de comisiones aquí en el Senado fue muy vibrante. Hubo discursos e intervenciones muy sentidos. Bueno, el legislador también tiene que hacerse eco de ese sentimiento que existe en el cuerpo social y darle un marco legal a algo que ya existe. Cuando uno redacta una ley, cuando uno piensa una ley, cuando uno la argumenta, hace el discurso, va a las comisiones, baja al recinto y se vota, lo hacemos en nombre del pueblo argentino. Con los 2 dictámenes, uno de rechazo y otro de aceptación y la denominada tercera opción, el Senado camina hacia el tratamiento en el recinto de la modificación del Código Civil habilitante del matrimonio igualitario. Yo en el trabajo algunas veces pedí permiso para ir cuando estaba en comisión la ley o cuando se iba a tratar en diputados, pero el día de senadores fuimos ya cuando salimos de trabajar. 6 de la tarde, hacía un frío de morirse, estuvimos en la plaza. Vine acá al Senado porque estoy a favor de la familia, del matrimonio entre un hombre y una mujer. Tenemos esperanzas en que los senadores votarán a conciencia, teniendo en cuenta las consecuencias muy serias que traería la aprobación del proyecto.
El día de la sanción de la ley se vivió con mucho nerviosismo, ¿no? Se hacían alusiones en la calle, personales, sobre todo para mi persona, porque era yo la que representaba, digamos, era como la cara visible de una oposición así muy fuerte. Cuando empieza la sesión en el Senado, nadie sabía lo que podía pasar. 5 minutos antes de que terminara la sesión, nadie sabía lo que iba a pasar. En la plaza no se podía escuchar al principio lo que estaban hablando en la Cámara. Ibas a los bares para escuchar cómo iba, pero te decían va ganando, va perdiendo. En realidad no se sabía qué iba a pasar, así que mucha expectativa. Si voto a favor de este proyecto, tal cual se han planteado las cosas, estaría votando en contra de la opinión de la Iglesia Católica. Fue una incertidumbre bastante extensa. Debe haber empezado la sesión al mediodía, un poquito después del mediodía, y terminó a las 4 de la mañana. Yo creo que fue la única sesión, me atrevo a decir, por lo menos en lo que conozco del Parlamento, donde hubo cambios de opinión. Desde una visión teológica, antropológica, jurídica y cultural, adelanto mi voto en contra de la aprobación de la ley. Ahora vamos a tener que enseñarle también a nuestros niños qué es el lesbianismo, qué es gay, qué es bisexual, qué es transexual. Estuvimos prácticamente frente al Congreso, en la plaza, con todo el resto de la gente. Pues no se podía entrar al Congreso, no había forma, porque los senadores habían dicho que no querían público. Vuelvo a repetir a esta sala y lo pediré en su momento, la autorización para abstenerme. El día que aprendamos a amar, señor presidente, seguramente que este tipo de discusión va a ser una cuestión secundaria. Mientras tanto, tenemos que aprender a ser mejores seres humanos. Yo no quise mantenerme esa noche mirándolo por televisión porque hubo un momento en el que dije, esta ley no va a salir, por lo que se había vivido todo en días previos. Y entonces así, muy escépticamente, me fui a dormir. Los discursos convencían. Era como estábamos en un parlamento de hace, qué sé yo, 100 años. Ni en la Biblia he encontrado un párrafo donde Cristo se enojara con los homosexuales, se enculaba con los fariseos, con los mentirosos, con los tramposos, con los recaudadores de impuestos, pero no discriminaba. Como estoy seguro que la gran mayoría queremos vivir en una sociedad más profundamente democrática, donde terminemos con todo tipo de discriminación, es que creo que tenemos que dar un paso importante hoy al aprobar el proyecto que viene a diputado. Bueno, vamos a votar. Podemos votar entonces. ...33 votos por la afirmativa, 27 por la negativa. La votación resulta aprobada. Queda aprobado, se transforma en ley y se comunica al Poder Ejecutivo. Yo creo que los 6 meses de debate hicieron una transformación social inmensa. Las parejas ya se están animando a salir más a la luz, a decir, ella es mi pareja, te la presento, este es mi hijo. Está saliendo más a la luz. La ley lo hizo más que poner en blanco sobre negro lo que la sociedad estaba. Esas 3.000 parejas ya estaban. Lo primero que hice al despertarme y comprobar que la ley sí se había sancionado, yo juro que ese día sentí que había un aire mejor para respirar, que como país habíamos dado un salto así institucional importantísimo. Te decía la presidenta, el otro día de promulgar la ley, yo sentí que ninguno de mis derechos habían sido vulnerados y que por el contrario la ley le daba derechos a aquellos que no lo tenían. A mí me parece como que nos redime,
como que de algún modo pedimos perdón.